Mi nombre es Joaquín Herrera, tengo 68 años y después de criar solo a 3 hijos durante 30 años, ellos me dejaron en un refugio para indigentes porque, según dijeron, ya no había espacio para mí en sus vidas. Pero lo que ninguno de los 3 sabía es que yo tenía algo guardado que cuando lo descubrieron los destrozó completamente y cambió todo para siempre. Imagínate la humillación. Después de trabajar como carpintero durante 40 años para darles casa, comida, educación y futuro a mis 3 hijos, ellos llegaron un martes por la tarde y me dijeron que habían encontrado la solución perfecta para mi situación. Un refugio municipal donde gente como yo podía estar bien cuidada sin ser una carga para nadie. «Papá, entendé que nosotros tenemos nuestras familias», me dijo Carlos, mi hijo mayor. «No podemos hacernos cargo de vos como cuando éramos chicos. Acá en el refugio vas a tener comida, cama y vas a estar con gente de tu edad. Así nomás. Como si yo fuera un perro viejo que ya no servía y había que llevarlo a la perrera municipal. Como si 30 años de sacrificio fueran apenas un recuerdo borroso que se podía descartar cuando se volvía incómodo. Pero acá viene lo que Carlos, Miguel y Patricia nunca imaginaron. Durante todos estos años que ellos creían que yo era apenas un carpintero pobre, que vivía de una jubilación miserable, yo había estado construyendo algo que ni en sus peores pesadillas pensaron que podía tener. Algo que estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible. Esa misma noche, desde mi cama en el refugio rodeado de hombres que habían perdido todo en la vida, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Una decisión que mis hijos descubrieron cuando ya era demasiado tarde para arrepentirse. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice para vengarme de mis propios hijos va a sorprenderte tanto como los sorprendió a ellos cuando se dieron cuenta de que habían cometido el error más grande de sus vidas. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber si vos también entendés lo que se siente cuando tu propia sangre te abandona en el momento más vulnerable. Para que entiendas cómo llegué a estar durmiendo en un refugio para indigentes, tengo que contarte la historia desde el principio, porque yo no siempre fui este abuelo al que sus hijos trataron como si fuera basura humana. Hace 32 años, cuando Carlos tenía 12, Miguel 10 y Patricia apenas 8 años, mi esposa Carmen murió en un accidente de auto que destruyó nuestras vidas en un segundo. De un día para el otro, me quedé solo con 3 chicos que no entendían por qué mamá no volvía a casa. Mientras yo trataba de ser papá, mamá, proveedor y consolador, sin tener la menor idea de cómo hacer nada de eso. En esa época trabajaba como carpintero en una fábrica de muebles. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, preparaba el desayuno para los chicos, los llevaba al colegio y me iba a cortar madera y armar muebles hasta las 6 de la tarde. Por las noches llegaba con las manos llenas de astillas, pero tenía que cocinar, ayudar con las tareas, lavar ropa y tratar de llenar el vacío enorme que había dejado Carmen. Los primeros meses fueron un infierno. Patricia lloraba todas las noches pidiendo a su mamá, Miguel se había vuelto agresivo en el colegio y Carlos el mayor había asumido responsabilidades que no le correspondían a un chico de 12 años. Yo me sentía completamente perdido, tratando de mantener a flote una familia que se desmoronaba. Durante el día, mientras cepillaba madera y ensamblaba muebles, pensaba en cómo darles a mis hijos el futuro que Carmen y yo habíamos planeado para ellos. Quería que estudiaran, que fueran profesionales, que no tuvieran que trabajar con las manos como su viejo. Los vecinos me sugerían que buscara una mujer que me ayudara a criar a los chicos, pero yo había tomado una decisión. Mis hijos no iban a tener madrastras. Iba a criarlos solo, como Carmen habría querido, aunque eso significara sacrificar mi propia vida. Cuando Patricia cumplió 10 años, el supervisor de la fábrica me hizo una propuesta que cambió nuestras vidas. «Joaquín», me dijo, «tengo un conocido que se quiere jubilar y vender su carpintería. Es un negocio chico, pero rentable. Si conseguís financiación, podés comprársela». Era una oportunidad única, pero también un riesgo enorme. Significaba endeudarme por años, trabajar el doble de horas y convertirme en empresario sin tener experiencia.
pero también significaba ser mi propio jefe y poder trabajar horarios que me permitieran estar más tiempo con mis hijos. Pedí prestado a todo el mundo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, hasta al almacenero del barrio que me conocía desde chico. Hipotequé la casa que Carmen y yo habíamos comprado cuando nos casamos. Firmé papeles que comprometían nuestro futuro por los próximos 15 años. Los primeros años como dueño de carpintería fueron brutales. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días incluidos sábados y domingos. Hacía muebles a medida, reparaba sillas rotas, construía placard, todo lo que apareciera para poder pagar las cuotas del préstamo y mantener a los chicos. Carlos, Miguel y Patricia crecieron en esa carpintería. Después del colegio venían directo al taller, hacían la tarea sentados en el banco de trabajo mientras yo cepillaba tablas. Los fines de semana me ayudaban lijando maderas, organizando herramientas, aprendiendo el oficio que yo esperaba que nunca tuvieran que ejercer. «Papá, ¿cuándo vamos a tener plata como las otras familias?», me preguntaba Patricia cuando veía que sus compañeras se iban de vacaciones y nosotros pasábamos todos los veranos trabajando. «Cuando ustedes sean grandes y sean profesionales», le decía yo secándome las manos con viruta. «Todo este sacrificio es para que ustedes no tengan que trabajar como su viejo». Los 3 chicos sabían usar herramientas antes de saber andar en bicicleta. Carlos aprendió a hacer ensambles de madera a los 14 años, Miguel era experto en barnizado a los 12 y Patricia sabía medir y cortar tablas con precisión a los 10. Eran mis ayudantes, mis compañeros, la razón por la que valía la pena trabajar como un animal. Cuando Carlos terminó el secundario, quiso estudiar ingeniería en la universidad. Era una carrera cara, pero yo no dudé ni un segundo. Vendí algunas herramientas, saqué otro préstamo usando la carpintería como garantía y le pagué todos los estudios. 5 años después fue el turno de Miguel, que quiso estudiar medicina. Otros 5 años de trabajo doble, de noches sin dormir, de rechazar trabajos rentables los fines de semana para poder acompañar a mis hijos en sus estudios. Cuando Patricia decidió estudiar arquitectura, yo ya había vendido la casa donde habíamos vivido con Carmen y me había mudado a un departamentito arriba de la carpintería. Todo para poder seguir financiando la educación de mis hijos. Durante 15 años financié 3 carreras universitarias trabajando como un esclavo. En el día atendía clientes, cortaba madera, armaba muebles. Por las noches hacía trabajos a domicilio, reparaba puertas, construía estanterías, todo para que mis hijos pudieran estudiar sin preocuparse por la plata. Los 3 se recibieron con honores, Carlos de ingeniero civil, Miguel de médico y Patricia de arquitecta. El día que Patricia se recibió hice la fiesta más grande que la carpintería había visto jamás. Contraté un asado para 100 personas, puse música hasta las 3 de la mañana, invité a todos los clientes, proveedores y vecinos que nos habían acompañado durante esos años difíciles. Mi papá, dijo Carlos en su discurso esa noche, trabajó como un animal para que nosotros pudiéramos ser profesionales. Esta carpintería que ven acá no es solo un negocio, es el lugar donde aprendimos que el trabajo honesto es lo más digno que existe. Miguel agregó, papá, todo lo que somos te lo debemos a vos, a tu sacrificio, a tu ejemplo, a tu amor incondicional. Y Patricia con lágrimas en los ojos, papá, algún día vamos a devolverte todo lo que hiciste por nosotros. Vamos a cuidarte como vos nos cuidaste a nosotros. Esa noche, abrazando a mis 3 hijos profesionales en la carpintería, donde habíamos construido nuestros sueños, pensé que había cumplido mi misión. Les había dado la educación que Carmen había soñado para ellos, las herramientas para construir sus propias vidas. Carlos consiguió trabajo en una empresa multinacional, se casó con una contadora y se mudó a un barrio elegante. Miguel abrió su consultorio médico, se casó con una enfermera y compró una casa en las afueras de la ciudad. Patricia se asoció con otros arquitectos, se casó con un abogado y se fue a vivir a una zona exclusiva. Los 3 estaban bien ubicados, ganaban bien, tenían familias prósperas. Yo seguía trabajando en la carpintería, pero ahora con menos presión. Los préstamos estaban pagos.
Mis hijos eran independientes. Por primera vez en 30 años podía respirar tranquilo. Al principio venían seguido a visitarme. Los domingos almorzábamos juntos en la carpintería. Me contaban de sus trabajos, de sus proyectos, de sus planes. Yo cocinaba asado en la parrilla que había construido en el patio del taller y ellos me actualizaban sobre sus vidas. Pero de a poco las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos, después cada 15 días, después una vez por mes. Siempre había una excusa válida: mucho trabajo, compromisos sociales, reuniones familiares del otro lado. Las llamadas telefónicas también se fueron reduciendo. Antes me llamaban 2 o 3 veces por semana, después solo los fines de semana, después solo cuando necesitaban algo. Un día Carlos me llamó para pedirme que le hiciera un mueble para su nueva casa. «Papá, necesito una biblioteca grande para el living. ¿Me podrías hacer algo lindo?» «Por supuesto, hijo. ¿Cuándo querés que te la tenga?» «Para el mes que viene estaría bien». «Ah, y papá, obviamente te voy a pagar como si fueras cualquier carpintero». Como si fuera cualquier carpintero. Mi propio hijo me iba a pagar por hacer un trabajo que durante 30 años había hecho gratis por amor. Cuando Miguel se casó, me pidió que le hiciera todos los muebles para la casa nueva. «Papá, queremos que toda la casa tenga muebles hechos por vos, pero necesitamos que nos hagas un precio especial, ¿entendés? Un precio especial, como si fuera un comerciante que tenía que hacer descuentos a la familia». Patricia fue la peor. Cuando abrió su estudio de arquitectura, me pidió que le hiciera todo el mobiliario de las oficinas. «Papá, va a ser una publicidad bárbara para vos. Todos mis clientes van a ver tu trabajo». Publicidad. Mi hija me estaba ofreciendo publicidad a cambio de trabajo gratis. Poco a poco, me fui dando cuenta de que mis hijos ya no me veían como su papá. Me veían como un proveedor de servicios, alguien útil para resolver problemas puntuales, pero no alguien importante en sus vidas. Cuando cumplí 65 años, esperé todo el día que me llamaran para saludarme. A las 8 de la noche, Carlos me mandó un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, papá. Perdón que no pudimos llamar, fue un día muy ocupado». Un mensaje de texto para el cumpleaños 65 del hombre que había sacrificado su vida entera por ellos. Hace 2 años empecé a tener problemas de salud, artritis en las manos que me dificultaba trabajar, problemas de espalda por 30 años cargando maderas pesadas, cansancio general que ya no podía disimular. El médico me dijo que tenía que jubilarme, que mi cuerpo ya no daba para más trabajo físico. Cuando les conté a mis hijos que me iba a jubilar, su primera pregunta no fue cómo me sentía o si necesitaba ayuda. Su primera pregunta fue qué iba a pasar con la carpintería. «Papá», me dijo Miguel, «¿pensaste en vender el taller? Con esa plata podrías comprarte un departamentito más cómodo. ¿Y ustedes no quieren quedarse con la carpintería? Es el lugar donde crecieron, donde aprendieron a trabajar». Los tres intercambiaron miradas incómodas. Carlos fue el que habló. «Papá, nosotros ya tenemos nuestras profesiones. No podemos ponernos a administrar una carpintería». Vendí la carpintería por una suma que me permitía vivir modestamente con la jubilación. Me mudé a un departamento de un ambiente en el centro, cerca de donde vivían mis hijos, para poder verlos más seguido, pero las visitas no aumentaron. Si acaso, disminuyeron más. Ahora que no tenía la carpintería donde recibir a la familia, tenía que esperar a que ellos me invitaran a sus casas, y esas invitaciones llegaban cada vez menos. Los nietos que habían nacido durante estos años prácticamente no me conocían. Los veía en reuniones familiares esporádicas donde yo era el abuelo Joaquín, una figura lejana que aparecía de vez en cuando con regalos que compraba con mi jubilación miserable. El año pasado tuve un episodio cardíaco que me llevó al hospital por una semana. Cuando salí necesitaba ayuda para las tareas básicas, hacer compras, limpiar el departamento, cocinar comidas que no me hicieran mal. «Papá», me dijo Patricia cuando le expliqué la situación, «entendés que nosotros no podemos estar cuidándote las 24 horas. Tenemos nuestras familias, nuestros trabajos. No necesito que me cuiden las 24 horas. Solo necesito ayuda de vez en cuando». «Sí, pero es complicado coordinar. Vivimos todos en barrios diferentes. Tenemos horarios complicados».
Miguel sugirió contratar una empleada doméstica que me visitara 2 veces por semana. Papá, con tu jubilación y un pequeño aporte nuestro, podemos pagarle a alguien que te ayude. Un pequeño aporte. Como si mantener a su padre fuera un gasto menor que había que dividir entre hermanos. Carlos fue más directo. Papá, estuvimos hablando y pensamos que tal vez es hora de que consideres otras alternativas. ¿Qué alternativas? Bueno, hay lugares especializados en cuidar gente mayor, lugares donde vas a tener atención médica, actividades, gente de tu edad. Geriátricos. Mis hijos me estaban sugiriendo geriátricos. Yo no quiero ir a un geriátrico. Quiero seguir viviendo en mi departamento. Sí, papá, pero tenés que ser realista. Tu departamento es muy chico. No tiene las comodidades que necesitas. Las únicas comodidades que necesito son que mis hijos me visiten de vez en cuando. Los 3 se quedaron callados porque sabían que ese era el punto débil de toda la conversación. Hace 3 meses los problemas se agravaron. Me caí en el baño y no pude levantarme solo. Estuve 2 horas tirado hasta que llegó la vecina que tenía llaves de emergencia. Cuando mis hijos se enteraron, armaron una reunión familiar para discutir mi situación. Papá, me dijo Carlos con esa voz que se usa para convencer a los chicos, lo que pasó ayer demuestra que no podés seguir viviendo solo. Es peligroso para tu salud. Fue un accidente. Puede pasarle a cualquiera. Sí, pero a cualquiera que vive con familia. Vos vivís solo. Si te pasa algo grave, nadie se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Miguel agregó, papá, nosotros no podemos estar controlándote todo el tiempo. Tenemos responsabilidades. ¿Y yo no fui una responsabilidad para ustedes cuando eran chicos? Patricia suspiró como si fuera una conversación que ya había tenido 1000 veces. Papá, eso es diferente. Nosotros éramos chicos, no teníamos opción. Ahora somos adultos con nuestras propias familias. ¿Y eso qué significa? Significa que nuestras prioridades cambiaron. Ahí entendí todo. Sus prioridades habían cambiado. Ya no era una prioridad el viejo que había sacrificado su vida entera por ellos. Entonces, ¿qué me proponen? Los 3 intercambiaron miradas antes de que Carlos hablara. Encontramos un lugar perfecto para vos. Es un refugio municipal que tiene muy buenas referencias. ¿Un refugio? Me están proponiendo que vaya a vivir a un refugio para indigentes. No es para indigentes, papá. Es para gente mayor que necesita cuidados especiales. Tienen comida, enfermería, actividades. ¿Y cuánto cuesta? Nada, es municipal. Con tu jubilación podés cubrir tus gastos personales y nosotros nos liberamos de la preocupación de que te pase algo. Nos liberamos, como si yo fuera una carga de la que había que liberarse. ¿Los 3 están de acuerdo con esto? Asintieron al mismo tiempo. Mis 3 hijos profesionales, a los que les había pagado la universidad trabajando como un animal, estaban de acuerdo en mandarme a un refugio para pobres. ¿Y si yo no quiero ir? Papá, sé razonable. No tenés muchas opciones. Tengo la opción de que mis hijos me cuiden como yo los cuidé a ellos. Eso ya no es posible. Nuestras vidas son muy complicadas. El martes siguiente, vinieron los 3 a buscarme. Habían coordinado con el refugio. Habían hecho todos los trámites. Habían decidido toda mi vida sin consultarme. Papá, empacá lo indispensable. Ropa, documentos, remedios. El resto lo vamos a guardar en el depósito por si algún día lo necesitas. El resto. Como si mi vida entera fuera el resto que se podía guardar en un depósito. Cuando llegamos al refugio, vi la realidad de donde me iban a dejar. Un edificio gris, con olor a desinfectante y comida recalentada. Hombres mayores sentados en sillas de plástico, mirando una televisión que casi no se escuchaba. Algunos claramente con problemas mentales. Otros simplemente abandonados por sus familias como yo. Papá, me dijo Patricia con lágrimas falsas en los ojos, vas a ver que acá vas a estar bien, vas a tener compañía, actividades. ¿Y ustedes me van a venir a visitar? Por supuesto, todas las semanas. Mentira. Y los 4 sabíamos que era mentira. Me instalaron en una cama de una habitación compartida con otros 3 hombres. Uno tenía Alzheimer y se la pasaba preguntando dónde estaba su mujer. Otro no podía caminar y se quejaba todo el día de dolores. El tercero no hablaba, solo miraba el techo con ojos vacíos.
Esa primera noche, acostado en esa cama que olía a vejez y abandono, escuchando los ronquidos y gemidos de mis compañeros de cuarto, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Doctor Salinas, habla Joaquín Herrera. Sí, el carpintero. ¿Se acuerda del ofrecimiento que me hizo hace 5 años? Bueno, quiero aceptarlo. Todo. Activé todo ahora mismo. Doctor Salinas era el abogado que había manejado la venta de mi carpintería. Durante la transacción, había descubierto algo sobre mis finanzas que ni mis propios hijos sabían. Algo que había mantenido en secreto durante años, esperando el momento indicado para revelarlo. ¿Está seguro, don Joaquín? Una vez que active el protocolo, no hay vuelta atrás. Nunca estuve más seguro de algo en mi vida. Lo que Carlos, Miguel y Patricia nunca supieron es que durante todos esos años que trabajé como carpintero, yo no solo hacía muebles, también compraba y vendía maderas, importaba herramientas, invertía en propiedades que remataban por deudas fiscales. Sin que mis hijos se dieran cuenta, había construido un pequeño imperio maderero, aserraderos en el interior, depósitos de madera en la capital, negocios de compra y venta que manejaba desde la carpintería. La carpintería era la cara visible de mi negocio, pero había mucho más detrás. Inversiones inmobiliarias, préstamos a otros carpinteros, sociedades en empresas de construcción, todo manejado con absoluta discreción durante 30 años. Cuando vendí la carpintería no vendí solo el local y las herramientas, vendí solo la parte visible del negocio, el resto lo mantuve activo, generando ingresos que mis hijos nunca imaginaron que existían. El doctor Salinas era el único que conocía la verdadera magnitud de mi patrimonio, y también era el único que sabía del plan que habíamos diseñado para protegerlo. A las 11 de la mañana del día siguiente, mientras yo fingía leer una revista en el refugio, Carlos recibió una llamada que le cambió la vida. Señor Carlos Herrera, habla el doctor Salinas, abogado de su padre. Necesito que venga urgentemente a mi oficina junto con sus hermanos. Tenemos que discutir un tema muy importante relacionado con el patrimonio familiar. Según me contó después el doctor Salinas, Carlos llegó a la oficina con Miguel y Patricia pensando que tal vez había algún problema con mi jubilación o con los papeles del refugio. ¿De qué se trata, doctor?, preguntó Carlos. Se trata de la fortuna de su padre. ¿Qué fortuna? Mi papá es carpintero jubilado. El doctor Salinas les mostró una carpeta con documentos que los dejó mudos. Estados de cuenta bancarios, títulos de propiedad, contratos de sociedades, informes de inversiones. Su padre no es un carpintero jubilado común, señores. Su padre es un empresario maderero muy exitoso que durante 30 años construyó un patrimonio considerable. Miguel fue el primero en reaccionar. ¿Cuánto dinero es? Aproximadamente 8 millones de pesos en propiedades, 2 millones en cuentas bancarias y participaciones en empresas por valor de otros 3 millones. 13 millones de pesos. El carpintero pobre al que habían mandado a un refugio tenía 13 millones de pesos. ¿Y nosotros no sabíamos nada?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Su padre quiso mantenerlo en secreto. Dice que quería ver cómo se comportaban con él cuando pensaran que no tenía nada. Carlos se puso pálido. ¿Y qué va a pasar con esa herencia? Esa es la razón por la que los cité. Su padre me pidió que les comunicara una decisión que tomó ayer por la noche. Les entregó otro documento, una donación testamentaria que dejaba todo el patrimonio a instituciones de caridad. Su padre ha decidido donar toda su fortuna. La mitad va al refugio donde ustedes lo internaron para mejorar las condiciones de los huéspedes. La otra mitad se divide entre hospitales infantiles y hogares de ancianos. «¡Eso es imposible!», gritó Carlos. «Esa plata es nuestra herencia». «No, señor Herrera, esa plata es de su padre y él puede hacer lo que quiera con ella». Miguel estaba en shock. «¿Podemos hablar con él? Podemos convencerlo de que cambie de opinión. Pueden intentarlo. Pero, según me dijo ayer, ustedes lo convencieron muy bien de que no había lugar para él en sus vidas. Así que él decidió que tampoco hay lugar para ustedes en su testamento». Patricia empezó a llorar. ¿Todo por mandarlo al refugio? ¿No entiende que era por su bien? Señorita, su padre me dijo textualmente, si mis hijos creen que mi lugar es en un refugio, entonces su lugar es sin herencia.
Los tres salieron de la oficina del abogado completamente destrozados. En una hora habían descubierto que su padre era millonario y que habían perdido toda la herencia por haberlo abandonado. A las 2 de la tarde llegaron al refugio. Los tres juntos, con caras de funeral, pidiendo hablar conmigo urgentemente. «Papá», me dijo Carlos con voz quebrada, «tenemos que hablar». «¿Ah, sí? ¿Ahora quieren hablar? Ayer cuando me trajeron acá no querían hablar». «Papá, fuimos al doctor Salinas». «Ah, sí. ¿Y qué les contó el doctor Salinas?» Miguel se adelantó. «Nos contó que vos tenés mucha plata guardada. ¿Y eso les sorprende?» «Sí, nos sorprende. ¿Por qué nunca nos dijiste?» «Porque quería ver qué tipo de hijos había criado. Quería ver si me iban a cuidar por amor o por interés». Patricia se acercó a mi cama. «Papá, nosotros te queremos por vos, no por tu plata». «¿En serio? Porque ayer me mandaron a un refugio sin pestañear. Hoy que saben que tengo plata vinieron corriendo». «Papá, cometimos un error. No sabíamos que vos tenías recursos para cuidarte mejor. ¿Y eso qué cambia? Si yo fuera realmente pobre merecería estar acá». Los tres se quedaron callados porque sabían que no tenían respuesta. «Papá», me dijo Carlos, «podemos sacarte de acá ahora mismo. Podemos buscar el mejor geriátrico privado. O mejor, podés venir a vivir con alguno de nosotros. ¿Ahora sí hay espacio?» «Papá, siempre hubo espacio, solo que pensamos que era mejor para vos. Pensaron que era mejor para ustedes, no tenerme molestando, no tener que ocuparse de mí». Miguel se puso de rodillas al lado de mi cama. «Papá, perdónanos. Nos equivocamos. Fuimos unos egoístas». «¿Sabes cuál es el problema, Miguel? Que ustedes no se equivocaron. Ustedes eligieron. Eligieron su comodidad antes que su padre. ¿Podés perdonarnos? ¿Podemos arreglar esto?» «¿Arreglar qué? ¿La donación que hice de toda mi fortuna?» Los tres se pusieron pálidos. «Ya la hiciste, ¿no podés cancelarla?» «No quiero cancelarla. Prefiero que mi plata ayude a gente que realmente la necesita que dejarla a hijos que abandonan a su padre». Patricia empezó a llorar desesperadamente. «Papá, nosotros también necesitamos esa plata. Tenemos hijos, tenemos gastos». «¿Ah, sí? ¿Y quién tuvo gastos criándolos a ustedes? ¿Quién se sacrificó durante 30 años para que fueran profesionales?» «Vos, papá. Y estamos eternamente agradecidos». «¿Eternamente agradecidos? Ayer me mandaron a un refugio, muy linda forma de agradecer». Carlos se desesperó. «Papá, decinos qué querés que hagamos. ¿Querés que nos quedemos acá con vos? ¿Querés que alquilemos una casa grande para todos? ¿Querés que renunciemos a nuestros trabajos para cuidarte?» «No quiero nada de eso, Carlos. Ya no quiero nada de ustedes». «¿Cómo que no querés nada?» «Quiero que me dejen en paz, que me permitan vivir acá tranquilo hasta que me muera». «Pero papá, este lugar es horrible». «Ayer no les parecía horrible cuando me trajeron». Miguel intentó un último recurso. «Papá, pensá en tus nietos. Esa plata podría pagar sus estudios universitarios». «¿Mis nietos? Los nenes que no me conocen porque nunca me los traen. Los que me ven 2 veces por año en reuniones familiares. Podemos cambiar eso. Podemos traértelos seguido. ¿Ahora van a cambiar? Ahora que saben que soy rico van a ser familia cariñosa». Los tres lloraban como cuando eran chicos y les había pasado algo malo, pero ya no eran chicos y ya no podían arreglar todo con lágrimas. «Papá, por favor», me suplicó Patricia, «danos una oportunidad de demostrarte que podemos cambiar». «Patricia, ustedes tuvieron 30 años de oportunidades. 30 años donde yo me sacrifiqué por ustedes, esperando que algún día me devolvieran algo de ese amor. Y cuando necesité de ustedes, me mandaron acá. Pero podemos compensarte, podemos darte todo lo que necesites». «¿Todo lo que necesito? ¿Sabes qué necesitaba yo? Necesitaba que mis hijos me visitaran los domingos. Necesitaba que me llamaran para preguntarme cómo estaba. Necesitaba sentir que importaba en sus vidas. Podemos hacer todo eso ahora. Ahora es tarde. El daño ya está hecho». Carlos se levantó y me miró con desesperación. «Papá, te voy a ser honesto. Necesitamos esa herencia. Tenemos deudas, tenemos compromisos. Sin esa plata nos vamos a fundir». «¿Ah, sí? ¿Se van a fundir? ¿Como me fundí yo durante 30 años trabajando para pagarles los estudios?» «Eso es diferente». «¿Por qué es diferente?»
porque vos eras nuestro padre. Era tu obligación cuidarnos. ¿Y ustedes no son mis hijos? ¿No es su obligación cuidarme a mí? Se quedó callado porque sabía que no tenía respuesta. Miguel intentó otra estrategia. Papá, pensá que con esa plata podrías contratar la mejor atención médica, podrías vivir como un rey tus últimos años. Mis últimos años ya me están enterrando. No es eso, es que, bueno, a tu edad, a mi edad todavía puedo vivir 10 o 15 años más. Y prefiero vivirlos acá en paz, sin tener que aguantar la hipocresía de hijos que me visitan por plata. Esa tarde se fueron derrotados. Durante las semanas siguientes vinieron varias veces más, siempre con nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevas formas de convencerme de que cambiara de opinión. Carlos me propuso comprarme una casa grande donde pudiéramos vivir todos juntos. Miguel me sugirió que fuéramos de viaje por el mundo mientras yo pudiera disfrutar. Patricia me ofreció mudarse a vivir conmigo para cuidarme personalmente. Todas ofertas motivadas por la plata, no por amor verdadero. Papá, me dijo Carlos en una de esas visitas, entiendo que estés enojado, entiendo que nos quieras castigar, pero 13 millones de pesos es mucho castigo para un error. ¿Un error? ¿Ustedes creen que abandonar a su padre es un error? Sí, fue un error, pero los errores se perdonan. Carlos, si yo tuviera 5 pesos en el bolsillo y ustedes me hubieran mandado acá, ¿vendrían a buscarme con las mismas ganas? No me contestó porque los dos sabíamos la respuesta. Hace un mes dejaron de venir. Se dieron cuenta de que no iba a cambiar de opinión y decidieron que no valía la pena fingir más cariño. Pero la semana pasada recibí una visita inesperada. Llegó Lucas, mi nieto mayor, el hijo de Carlos. Tiene 16 años y nunca había venido solo a verme. «¿Qué abuelo?», me dijo cuando lo vi en la puerta del refugio. «¿Puedo hablar con vos?». «Por supuesto, Lucas, ¿cómo llegaste hasta acá?». «Vine en colectivo. Le dije a papá que iba a la casa de un amigo. Nos sentamos en el patio del refugio, al lado de otros abuelos que recibían visitas familiares. Abuelo, en casa están todos muy mal por lo que pasó». «Ah, ¿sí? ¿Y por qué están mal?». «Porque papá dice que vos les donaste toda la plata por despecho». «¿Y vos qué pensás?». Lucas me miró con esos ojos claros que había heredado de su bisabuela Carmen. «Yo pienso que ellos se portaron como el culo con vos». Me reí por primera vez en semanas. «No digas malas palabras, Lucas». «Pero es la verdad, abuelo. Yo me acuerdo cuando era chico y vos venías a casa. Siempre traías regalos, siempre querías jugar conmigo, y ellos siempre tenían excusas para que te fueras rápido. ¿Te acordás de eso?». «Me acuerdo de todo». «También me acuerdo cuando papá decía que no te podíamos invitar a mi cumpleaños porque la casa de la abuela de mamá era muy chica». «¿Tu papá dijo eso?». «Sí, y yo le pregunté por qué no podíamos hacer mi cumpleaños en tu carpintería como cuando él era chico, y me dijo que ya no era apropiado». «Apropiado». Mi propio hijo pensaba que su padre ya no era apropiado para las fiestas familiares. «Abuelo, ¿es verdad que tenías mucha plata guardada?». «Sí, Lucas, es verdad». «¿Y es verdad que se la diste toda a los pobres?». «La doné a instituciones que ayudan a gente que lo necesita». «¿Por qué estás enojado con papá?». «No, Lucas, porque me di cuenta de que mi plata va a ayudar más a gente extraña que me valora que a mi propia familia que me abandona». Lucas se quedó pensando un rato. «Abuelo, ¿yo también perdí mi herencia?». «¿Te importa?». «Un poco. Papá dice que con esa plata yo podría estudiar en cualquier universidad del mundo». «¿Y sin esa plata no podés estudiar?». «Supongo que sí, pero sería más fácil». «Lucas, ¿sabes cómo hice esa plata que tanto les preocupa a tus padres?». «No. Trabajando desde los 14 años, sacrificándome durante 30 años para pagarles los estudios a tus papás, viviendo en un departamentito arriba de la carpintería para poder mandarlos a la universidad. No sabía eso». «¿Sabes por qué no lo sabías?». «Porque tus padres nunca te contaron esa parte de la historia. Te contaron que el abuelo era carpintero, pero no te contaron que el abuelo trabajó como un animal para que ellos fueran profesionales». Lucas me miró con una madurez que no esperaba de un chico de 16 años. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿No te sentís solo acá?». «A veces,
pero me siento menos solo acá que cuando estaba en mi departamento esperando que mis hijos me llamaran. ¿Puedo venir a visitarte seguido? Aunque papá no quiera. Por supuesto. Pero no mientas a tus padres. Déciles a dónde venís. ¿Y si no me dejan? Entonces vas a saber qué tipo de familia tenés. Lucas me visitó 3 veces más ese mes. Siempre solo. Siempre diciéndoles a sus padres exactamente a dónde iba. Al principio Carlos se enojó, pero después se dio cuenta de que no podía prohibirle a su hijo que visitara a su abuelo. En una de esas visitas, Lucas me contó algo que me partió el corazón. Abuelo, anoche escuché a papá y mamá hablando en la cocina. Papá decía que tal vez podrían demandarte para recuperar la herencia. ¿Demandarme? Sí. Decía que un abogado le había dicho que capaz podían probar que vos no estabas en condiciones mentales cuando donaste la plata. ¿Y qué dijo tu mamá? Que era una locura, que todo el mundo sabía que vos estabas perfecto de la cabeza, pero papá insistía. Esa noche llamé al doctor Salinas para contarle lo que había escuchado Lucas. No se preocupe, don Joaquín. Yo me encargué de que todas las donaciones estuvieran blindadas legalmente. Hicimos evaluaciones psiquiátricas, testigos, filmaciones. Nadie puede cuestionar su capacidad mental. ¿Y si lo intentan? Si lo intentan, van a perder tiempo y plata, y van a quedar como hijos que demandan a su padre por plata. Doctor, quiero agregar algo al testamento. ¿Qué cosa? Quiero que si alguno de mis hijos inicia acciones legales contra las donaciones, automáticamente quede excluido de cualquier resto de herencia que pueda quedar. ¿Está seguro? Completamente seguro. Una semana después, Carlos recibió una carta del doctor Salinas informándole sobre la nueva cláusula del testamento. Según me contó Lucas, cuando su papá leyó la carta se puso histérico. «Este viejo hijo de puta nos va a dejar sin nada», gritó Carlos delante de toda la familia. «Papá», le dijo Lucas, «¿por qué hablas así del abuelo? Porque nos cagó. Nos robó nuestra herencia por un berrinche. ¿No será que ustedes se robaron su dignidad primero?» Carlos se quedó mudo. Su propio hijo de 16 años lo estaba cuestionando. Desde ese día, Lucas empezó a venir a verme 2 veces por semana, no solo a visitarme, sino a ayudarme con cosas prácticas. Me organizaba los remedios, me acompañaba a los controles médicos, me traía libros de la biblioteca. «Abuelo», me dijo en una de esas visitas, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Te arrepentís de haber donado toda la plata?» «¿Sabes de qué me arrepiento, Lucas?» «¿De qué?» «Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Me arrepiento de haber aguantado años de indiferencia pensando que era normal. ¿Y no extrañás tener plata? ¿Para qué la iba a usar? ¿Para comprar el cariño de mis hijos? ¿Para pagar visitas que deberían ser gratuitas? Pero podrías vivir mejor. Lucas, yo viví mejor los últimos 6 meses acá en el refugio que los últimos 5 años esperando que mis hijos me visitaran. ¿En serio? En serio. Acá tengo compañeros que me valoran, enfermeras que me tratan con respeto, actividades que me entretienen. Y lo más importante, no tengo que mendigar cariño. El mes pasado, Lucas cumplió 17 años. Su familia organizó una fiesta grande en un salón alquilado. Lucas me pidió específicamente que fuera. «Abuelo, quiero que vengas a mi cumpleaños. Y no me importa lo que digan mis papás. Lucas, no quiero causar problemas en tu familia». «Vos no causás problemas. Los problemas los causan ellos con su actitud». Fui a la fiesta acompañado por Lucas, que me pasó a buscar en un taxi. Cuando entramos al salón se hizo un silencio incómodo. Carlos y Miguel me miraron con cara de pocos amigos. Patricia evitó mirarme directamente. Pero Lucas me presentó a todos sus amigos como mi abuelo Joaquín, el hombre más laburador del mundo. Me hizo sentar en la mesa principal, al lado suyo, en el lugar de honor. Durante la cena, Lucas pidió silencio para hacer un brindis. «Quiero brindar por mi abuelo», dijo levantando su vaso de gaseosa, «por el hombre que trabajó como un animal para darles estudios universitarios a mis papás, por el hombre que sacrificó su juventud para que su familia tuviera futuro». Todos los invitados aplaudieron. Carlos, Miguel y Patricia tenían caras de querer que se los tragara la tierra. «Y quiero decir», siguió Lucas, «que estoy orgulloso de tener un abuelo que prefirió ayudar a los pobres antes que dejarle plata a una familia que no lo valoraba.
El silencio en el salón era sepulcral. Los amigos de Lucas no entendían completamente el contexto, pero sabían que estaba pasando algo importante. «Abuelo», me dijo Lucas mirándome directamente, «gracias por enseñarme que hay cosas más importantes que la plata. Gracias por demostrarme qué significa tener dignidad». Esa noche, cuando Lucas me acompañó de vuelta al refugio, me dijo algo que me llegó al alma. «Abuelo, cuando sea grande quiero ser como vos». ¿Como yo? ¿Un viejo en un refugio? Quiero ser alguien que tenga valores, alguien que no se venda por plata, alguien que sepa distinguir entre familia de sangre y familia de corazón. Lucas, vos ya sos así. A los 17 años ya entendés cosas que tus padres no entendieron nunca. ¿Sabés qué me da más bronca? ¿Qué? Que ellos perdieron la oportunidad de conocer realmente al abuelo que tenían. Perdieron la oportunidad de aprender de vos. Han pasado 8 meses desde que mis hijos me dejaron en este refugio. 8 meses en los que descubrí que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. Acá en el refugio encontré compañeros que me escuchan cuando hablo de mis recuerdos, enfermeras que me preguntan cómo me siento, voluntarios que me traen libros y me acompañan a caminar por el parque. Don Esteban, mi compañero de cuarto, perdió a su familia en un incendio hace 20 años. Doña Rosa, que está en la habitación de al lado, tiene 4 hijos que viven en Europa y nunca la vienen a ver. Don Pedro, que se sienta conmigo en el patio todas las tardes, fue abandonado por su única hija cuando ella se casó. Todos tenemos historias de abandono, pero también hemos encontrado algo que no teníamos en nuestras casas, una familia elegida que nos acepta como somos. La semana pasada, don Esteban me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. «Don Joaquín, usted no se arrepiente de haber donado toda esa plata. ¿Y usted se arrepiente de algo en su vida, don Esteban? Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para entender que la felicidad no depende de lo que tenés, sino de la gente que te rodea». Bueno, entonces entendés por qué no me arrepiento. Hace 3 días recibí una visita inesperada. Llegó una mujer joven, elegantemente vestida, preguntando por mí. «¿Usted es Joaquín Herrera?» «Sí, soy yo». «Mi nombre es Claudia Fernández. Soy directora del Hospital Infantil San José. Vine a agradecerle personalmente por su donación». «No tiene que agradecerme nada, doctora. Sí tengo que hacerlo. Con su donación pudimos comprar equipos que van a salvar cientos de vidas de niños. Usted no se imagina el impacto que tiene su generosidad». Me mostró fotos de los equipos nuevos, de los chicos que estaban siendo atendidos, de las mejoras que habían podido hacer en el hospital. «Doctor Herrera, ¿puedo preguntarle por qué decidió donar todo a instituciones de caridad?» «Porque me di cuenta de que mi plata iba a hacer más feliz a gente que realmente la necesita que a una familia que solo me quería por interés». «¿No tiene familia?» «Tengo hijos, pero no tengo familia. La familia es la gente que te quiere incondicionalmente, no la gente que te quiere por conveniencia». Esa tarde, después de que se fuera la doctora, me quedé pensando en el patio del refugio. En estos 8 meses había conocido más cariño genuino que en los últimos 5 años viviendo cerca de mis hijos. Don Pedro se sentó a mi lado con su mate de siempre. «Don Joaquín, lo vi hablando con esa doctora. ¿Buenas noticias?» «Muy buenas, don Pedro. Me vino a contar que con mi donación están salvando vidas de chicos en el hospital». «¿Y cómo se siente?» «Me siento útil. Por primera vez en años me siento útil». «Don Joaquín, ¿puedo decirle algo?» «Claro. Usted hizo lo correcto. Yo también tuve la oportunidad de dejarle plata a mi hija cuando me abandonó. También la doné toda». «¿A dónde?» «A un hogar de ancianos en el interior, como este, pero más humilde. Saber que mi plata está cuidando a abuelos abandonados como nosotros me da más paz que saber que estaría financiando los lujos de una hija malagradecida». Anoche, antes de dormir, hice un balance de estos 8 meses. Perdí una fortuna, pero gané tranquilidad. Perdí hijos, pero gané un nieto que me valora. Perdí una casa, pero gané una comunidad que me acepta. Y sobre todo, gané algo que había perdido hace años: el respeto por mí mismo. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de abandono y redención, quiero que sepas algo muy importante. La familia no es automáticamente la gente que comparte tu sangre.
La familia es la gente que te elige todos los días, que te valora por quien sos, que está presente en los momentos difíciles. No te dejes maltratar por gente solo porque son tus hijos, tus padres o tus hermanos. El respeto no viene con el apellido, se gana con actitudes. Y si algún día te encontrás en una situación como la mía, recordá que nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia dignidad por encima de la comodidad familiar. Yo perdí 13 millones de pesos, pero recuperé algo que no tiene precio, la certeza de haber hecho lo correcto. ¿Y vos qué harías en mi lugar? ¿Te quedarías callado aguantando el desprecio familiar o tendrías el coraje de defender tu dignidad aunque te cueste todo? Contame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final lo que realmente importa no es cuánta plata tengas en el banco, sino cuánta paz tengas en el corazón. Y esa paz, créeme, no se compra con dinero, se gana con decisiones valientes.